Hoy le vamos a hablar sobre un tema que es realmente preocupante y que causa muchísimas muertes a nivel mundial, como lo es el suicidio. Se calcula que aproximadamente 800.000 personas mueren al año, es decir, cada 40 segundos muere una persona por el suicidio. Esta conducta digamos que autoinfligida, generalmente tiene varias directrices. Cuando la persona de verdad está decidida a suicidarse, generalmente no hace ningún anuncio. Ha hablado algo respecto a eso, pero no hace ningún anuncio. Es decir, esta persona va a consumar el suicidio. Existen otros casos donde las personas empiezan a anunciar cosas, inclusive dejan testimonios, van dejando vestigios. En estos casos, en que la persona te da el tiempo para actuar, es el caso donde podría de alguna manera actuar algún tipo de apoyo, o en el caso del psicólogo de emergencia, que podría apoyar en ese caso, si la persona, digamos, que está intentando tirarse de algún lugar, se está apuntando con algún arma, algo por el estilo, que podría llegar el psicólogo para, mediante un procedimiento, hacerle dudar de esa intención y que desista pues de esto. Es un trabajo realmente complicado, es uno de los trabajos más grandes, más difíciles que tiene un psicólogo. Es un reto para el psicólogo actuar en estos momentos, ¿verdad? Y debe tener una serie de conocimientos, muchísima experiencia, muchísima preparación para saber cómo proceder en estos casos. Con el tema del suicidio, es importante aclarar que hay una serie de mitos sobre este tema. Uno de los más comunes y más importantes es que se piensa que hablar de suicidio incide o incita a la persona a hacerlo. Contrariamente a las creencias populares, hablar de suicidio no provoca ningún acto de autolesión. Lo contrario, nos ayuda a minimizar o aliviar la ansiedad y contribuir que el paciente se sienta más comprendido y pueda percibir una ayuda. Otro de los mitos muy importantes es que se piensa que los pacientes que cometen suicidio tienen algún trastorno psiquiátrico. No todas las veces los pacientes con pensamiento o conductas suicidas tienen alguna patología psiquiátrica. Los pacientes que hablan de suicidio normalmente no es un acto impulsivo, es una decisión meditada con anterioridad para ellos poder llevar a cabo su plan. Numerosos estudios han constatado que las personas que hablan de suicidio intentaron o lograron suicidarse, lo llevaron a cabo y dieron indicio de lo que pensaban anteriormente de sus planes y su ideación suicida. Es importante saber también que los suicidios no todos se pueden prevenir, pero sí, la mayoría de las veces cuando conocemos las condiciones, los pensamientos de esas personas, sí pueden ser prevenibles. De suicidarme a partir de los 15 años, debido a que yo pasé por una etapa de mi vida donde no recibí el apoyo por parte de mis padres. Mi madre trabajaba mucho y mi padre era una persona alcohólica. A consecuencia de esto, él me rechazó mucho a consecuencia de eso, lo que hizo de que yo buscara la atención que no recibía por parte de mis padres. Yo honestamente empecé a consumir sustancias, empecé a fumar, empecé a ir de fiestas. Lo ocasionó muchos problemas en mi familia que a su vez derivaron de muchas discusiones. Yo me sentía muy mal a tal punto de que empecé a autolesionarme, ¿verdad? Puesto que es feo cuando estás en el suelo lleno de marcas en los brazos, de cortadas, y saber de que simplemente eres un estorbo para tu familia, o eso daba a entender a mi familia. Entonces yo empecé a preguntarme por qué sigo existiendo, por qué sigo viviendo. Tengo 16 años, ¿qué voy a hacer en mi vida? Y a consecuencia de eso yo me dije, no, aquí no doy nada más, mi familia no me quiere, no tengo un futuro estable, simplemente no soy nada.
y estuve planificando. Por primera vez que me intenté suicidar fue por medio de pastillas. Debido a esto no se logró, puesto que mis padres me llevaron al hospital porque me encontraron. Y lo que yo pensé que iba a era un llamado de auxilio, a su vez solo fue algo para cuando ellos vieron, me reprendieron muy fuertemente. Me dijeron que si me quería matar, me mataba, ¿no? En parte quería castigarlos, quería que ellos sufrieran lo mismo que yo sufrí todo este tiempo por todo lo malo que me ha pasado a consecuencia de ellos. Luego de esto yo lo intenté un año después, tenía 17 años. Fui a un puente, era de noche y dije, bueno, si me tiro muy probablemente me muera. Estuve un tiempo viendo el mar. Entonces justo escuché una voz cuando me iba a lanzar. La persona me dijo que se identificó como un psicólogo, que no lo hiciera, que pensara en algo bueno, de que no estaba solo, de que simplemente todo se podía solucionar y podía darle rienda buena a mi fama, podía conseguir algo bueno. Yo estaba mal y empecé a llorar, me sentía tan impotente al saber que simplemente no iba a poder lograr algo en mi vida. Él seguía hablándome, diciéndome que no lo hiciera, y yo simplemente seguí llorando. Necesitaba esa ayuda y fui al centro que me comentó otra persona y fue muy complicado. Una persona que ya se intentó suicidar 2 veces, que tiene un historial de autolesiones, una familia disfuncional, no tiene estudios. Yo simplemente fui muy apático. Él se intentó acercar poco a poco a medida que pasaban las sesiones. Y no solo a mí, sino también a mis padres, se les empezó a hacer. Yo me frustré a medida que pasaban algunas sesiones, puesto que mientras él se intentaba acercar y ganar mi confianza, yo me cerraba por miedo a que eso volviera a suceder, la represión de la primera vez que me intenté suicidar. Entonces llegó un punto en mi vida donde dije, bueno, tal vez puedo mejorar. Y empecé a tratar con él, me ayudó. Hablamos mucho tiempo y medida que pasaban las sesiones empecé a ver una perspectiva nueva de mi vida, a saber de que no estaba solo y sobre todo de que había algo o un impulso para seguir adelante, que no quería convertirme en un número más de jóvenes que se suicidaban diariamente, sino que a su vez deseaba seguir adelante y sobre todo ser alguien, controlar un poco mi depresión. Claro que hay veces que vuelvo a tener alguna recaída, pero voy en ese camino y sobre todo de que la psicología o el psicólogo, mejor dicho, me ayudó mucho a poder seguir adelante, porque si no fuera por él muy probablemente no estaría aquí, muy probablemente hubiera dado el gusto a mi familia y haber acabado con mi vida. Con el tema sobre el suicidio ya hemos conversado respecto a todo lo que es el concepto, la prevalencia a nivel mundial, que es muy alta, y algunos mitos respecto al suicidio. Ahora nosotros acá queremos conversar sobre lo que es la evaluación y los factores de prevención y de riesgo, Narly, porque la evaluación es muy importante y tener muy en claro qué es lo que vamos a observar en la persona que está intentando suicidarse. Exactamente. En la valoración, lo primero que tenemos que valorar es el aspecto físico de la persona afectada. Allí vamos a ver su vestimenta, si el paciente está rasgado, tiene tiempo sin asearse, y también si el paciente está bajo sustancias psicotrópicas, alcohol, droga o alguna sustancia tóxica. Es importante saber su nivel de conciencia, vigil, hipervigilante o confuso. Eso nos va a permitir acercarnos al paciente. De alguna manera, el nivel de conciencia nos permite saber qué tanto nos podemos ir aproximando, porque todas estas cosas se dan por aproximaciones sucesivas, ¿no? Nos vamos a ir acercando al paciente en la medida que tengamos la confianza, que vamos ganando poco a poco, nos presentamos con nuestro nombre, le decimos cuál es nuestra función y que queremos apoyar. Entonces, tenemos que ir observando todos los aspectos no verbales que muchas veces no los tomamos en cuenta, los aspectos, por ejemplo, el nerviosismo,
la impotencia, la ira, el miedo, ¿verdad?, que pueda tener el paciente, para empezar a darle confianza y empezar a relajar a la persona, tranquilizarla y empezar a tener una comunicación más asertiva. En la medida en que tenemos una escucha activa y una comunicación más asertiva, ya estamos ganando un buen terreno con el paciente que en ese momento quiere intentar suicidarse, porque es importante destacar que nosotros estamos hablando siempre del paciente que está intentando suicidarse, es decir, de una psicología de emergencia. Entonces, los aspectos, por ejemplo, familiares, tenemos que manejarlos muy bien. Tenemos que saber los motivos, posibles motivos que pueda tener la persona para suicidarse, si hay algunos antecedentes que lo ha intentado hacer antes, si está pasando por un duelo, si está pasando por una situación de crisis, y que estamos hablando de crisis aquí, pero que son letales. Entonces, la letalidad es muy importante, ¿cierto, Nadia? Es muy importante, ya que es uno de los factores de riesgo a evaluar con mayor significado, porque sabemos que se maneja la letalidad alta y la letalidad media baja. La letalidad alta es por ahorcamiento, arrollamiento, precipitación. La letalidad media baja es cuando es la ingesta de fármaco con poco nivel de intoxicación o muy poca cantidad. En ese sentido, es importante saber que hay personas, ¿verdad?, cuando hablo de letalidad alta, ¿verdad?, que tenemos menos probabilidades de apoyo, porque cuando la letalidad es alta lo consigue, mientras que cuando hay una letalidad más baja, que el paciente empieza a dudar, que empieza a tener público, empieza a dudar de que se quiere de verdad suicidar, muchas veces no calcula, ¿verdad?, que ese evento lo puede, digamos, precipitar a la muerte. Entonces, en esos momentos es que nosotros podemos actuar, porque cuando la letalidad es muy alta es muy difícil actuar, porque lo ejecutan, ¿cierto? Pero cuando la letalidad es baja, que voy a tomar unas pastillas también planificado, o sea que el fin no es la muerte, sino llamar la atención. Esto se evalúa, ¿verdad?, como tú lo dices, mediante el contexto del plan y la decisión, si es determinada con anterioridad para saber si... ¿Tú te refieres al plan que hace el paciente? El plan que hace el paciente para suicidarse, su intento o así sea que lo logre. Claro. Entonces, en este aspecto, nosotros pensamos que es muy importante, aunque dicen que la prevención no existe, de alguna manera, cuando conocemos de algunas personas que tienen ciertas caracterizaciones, ¿verdad?, de riesgo, como por ejemplo, los hombres mayores de 50 años ejecutan generalmente los intentos de suicidio, mientras que las mujeres hacen mayores intentos, pero intentos fallidos. Es decir, intentos, alguna situación que es ambivalente, como dices tú, no está muy clara. No está muy clara, ya que su letalidad casi nunca va con lo real. Ellos piensan que es menos grave o le dan mayor gravedad al plan. Claro, generalmente tienen una ideación, ¿verdad? Una ideación suicida. Ha intentado hacerlo o intenta hacerlo en público. Y hay factores, por ejemplo, hay jóvenes de mayores de 24 años que tienen entre 24 y 30 años, tienen muchas probabilidades de ejecutar este tipo de situaciones. Algunos bajo algún efecto de algún psicotrópico, alguna droga, o en muchas ocasiones hay también trastornos mentales, como por ejemplo el trastorno de la personalidad límite. Ese factor es un factor de riesgo. Y algún trastorno, por ejemplo, psicótico, esquizofrenia, ese tipo digamos, de alteraciones mentales pueden precipitar el suicidio. Existen también otras cosas, las etapas de crisis de las personas, por ejemplo, los adolescentes cuando están en crisis, los duelos no bien resueltos, o cuando está frente a una enfermedad terminal. Mucha gente decide terminar con el dolor mediante un suicidio, pues. Entonces, estos son unos factores de riesgo muy, muy importantes que sí pueden prevenir de alguna forma el suicidio. Es decir, la gente tiene que estar alerta frente a situaciones semejantes. También en la actualidad se ve que los pacientes hablan de sus ideaciones suicidas a través de las redes sociales. Estar muy pendiente, porque ya que eso es un factor de riesgo de las publicaciones de suicidio en las redes sociales. Ese es un tema muy grande, ¿verdad? Que las redes sociales, a través de las redes sociales la gente se libera mucho. Y inclusive también es importante revisar las redes sociales, por ejemplo, de los jóvenes
de las personas que estén en esas situaciones que acabamos de mencionar. Las redes sociales son como un desahogo muchas veces para las personas. Algunas veces son positivas, pero otras veces son negativas. Entonces hay que estar siempre pendiente de revisar las redes sociales. Exacto, y nos van a ayudar a la prevención de estos casos de intento de suicidio. O lesionarse. Y entre otras cosas, otra cuestión sería más a nivel global que a nivel de los medios de comunicación se hiciera más información respecto a esta situación que muchas veces puede prevenir. Un adolescente, por ejemplo, que dice que su vida no vale nada, que no vale la pena, entonces sería interesante pues conversar con ese adolescente, darle nuevas esperanzas, que la vida no es un solo aspecto, que son muchos aspectos, que la vida es hermosa y en fin, ahí podríamos estar con un factor de prevención. Y que para dejar de sufrir no necesitamos morir. Así es. Hasta un nuevo